contamos de tres, comenzamos. 1, 2, 3. Buenas noches, amigos, colegas. Buenas noches, profesor Centeno. El día de hoy es un día muy especial, de mucho significado para todos nosotros, porque es la primera vez que podemos relacionarnos y conocernos como grupo, y sobre todo es la primera vez que gozamos de una clase presencial. Una clase presencial o clases presenciales que por principio o por derecho nos correspondía, pero que nos fue arrebatado por la pandemia de 2020. No obstante, aún frente a dicho evento continuamos con las labores académicas y de lo cual se ha concretizado el día de hoy también poder tener el beneplácito de reunirnos y de llevar esta clase presencial, de sacarlo adelante con motivo justamente de nuestra ceremonia de graduación. Bien, gracias al profesor Héctor Centeno Buendía, quien ha tenido el placer de poder aceptar la invitación, ser el docente paradigmático quien nos pueda justamente realizar la tarea que quedaba pendiente, que era de llevar una clase en la misma unidad de posgrado y no a través de una pantalla. El profesor Héctor Centeno Buendía, quien también conforma nuestra mesa de honor en la ceremonia de graduación y también ha aceptado gustosamente ser el padrino de la misma, es quien también se va a encargar de esta clase magistral, es profesor de magíster y profesor de esta casa de estudios. Además también de ser egresado como abogado y titulado también de la misma casa de estudios San Marcos. Y para ello solicito que se la reciba con aplausos al profesor por su clase magistral. Bien, ante todo, muy buenas noches. Quiero agradecer a la promoción Penalistas del Bicentenario, Historia, Libertad y Justicia, y a través de sus organizadores, José Prado y Tabita Nauca, por esta invitación tan generosa que nos hacen para poder disertar en unos minutos sobre la actualidad de la ciencia jurídica, de la relación entre la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Que es un tema de nunca acabar en cuanto a las discusiones dogmáticas y, por qué no, jurisprudenciales, que es lo que más interesa. Me acompaña en la mesa mi asistente científico, el doctor Luis Falcón Mendoza, quien viene asistiéndome también en los cursos en directo aquí en nuestra querida facultad. Bien, en primer lugar, cuando Jacobs nos dice que con su Trafrecht manual de 1982, que a partir de aquí nace el normativismo jurídico, podemos entenderlo como de pronto un enunciado de carácter emotivo, ¿no? Porque el normativismo, como ustedes saben, siempre existió, ¿no? Desde los primeros trabajos, ¿no?, de los kantianos y hegelianos de 1867 y 70 para adelante, para la ciencia penal, sobre todo en Alemania, cuando se construye la teoría causal, ¿no?, por el mundo Meyer. Esta teoría causal estaba vinculado a la ciencia de la época, es decir, al fisicalismo puro, aquellos que identificaban y estudiaban a la causalidad sin criterios normativos, fue lo primero que se vino a elegir en el campo del derecho penal, ¿no? Entonces ya ahí encontramos ciertos enunciados con carácter normativo, cuando de pronto ya habían discusiones, como vamos a verlo, si en el tipo penal podrían haber valoraciones extrajurídicas, ¿no? O sea, valoraciones que no sean necesariamente de carácter ontológico, sean relaciones de causalidad, sino también valoraciones de subjetividades, como son, por ejemplo, las conductas antijurídicas o el comportamiento doloso.
Esto hizo o trajo como consecuencia que Belzel, posteriormente, a fines de 1920, ¿no?, trabaje su desarrollo del finalismo, desprendiendo de la culpabilidad el dolo, incluyéndolo en la tipicidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay de pronto una forma de ver el derecho penal ya con carácter normativo. Entonces, tampoco no es tan cierto lo que dice Jacobs, ¿no?, de que con él nació el normativismo, ¿no? Lo que yo sí podríamos decir es que con Jacobs sí nace una nueva visión del derecho penal, como lo que está pasando actualmente. Jacobs ha ubicado otra vez el dolo en la culpabilidad, ¿no? O sea, lo que hemos prácticamente vuelto a inicios de los años de 1906, porque acuérdense que Belling, cuando realiza el primer sistema tripartito del delito, ¿no?, lo primero era la acción, luego la tipicidad, que luego Radbruch la unifica. Dice, no solamente es acción, porque la tipicidad ya implica la acción, en consecuencia tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, lo que ha perdurado hasta nuestros tiempos. Pero le debemos a los finalistas pues la ubicación de la diferencia entre injusto culpable e injusto invencible o antijurídico. Y en esa línea se hace la diferencia entre culpabilidad y antijuricidad. Sin embargo, en pleno siglo XXI, nosotros encontramos de pronto leyes como la que se ha pronunciado recientemente en el mes de mayo, ¿no?, referentes a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Una ley que de pronto va a tener mucho, pero mucho que hablar cuando se ponga en vigencia a partir del mes de noviembre, en el sentido de que, un poco desarrollando a Silva Sánchez, se está volviendo todo lo administrativo, los ilícitos administrativos o civiles al campo penal. Es decir, la expansión del derecho penal a campos de esta naturaleza que en principio en un derecho penal constitucional, un derecho penal contractual no debería existir. Hoy se está exigiendo, se está permitiendo o se está posibilitando el Complan ya como una medida de prevención para que las empresas no cometan estas infracciones de carácter antijurídico. Entonces, la discusión más o menos se va a discutir lo que vamos a hacer ahora cuando ya entre en vigencia la ley 31.740, que es la que crea delitos como delito contable, ¿no?, el delito básicamente de oficial de incumplimiento, ¿no?, que cualquier oficial de incumplimiento que no ponga en conocimiento a la UIF y al Ministerio Público de una transacción sospechosa caería en esta clase de delito. Entonces estamos confundiendo lo que es tipicidad con la culpabilidad, o es que en la práctica ya estamos diseñando el programa de Marburgo de von List de 1906, que se aplicó desde 1871 para el Código Penal alemán. Este es en principio. Lo importante es que cuando Belzel crea la teoría de la acción final, en realidad lo que él crea no es básicamente el contenido volitivo del accionar doloso o culposo de la gente para ubicarlo en un tipo, sino es elaborar una construcción del injusto personal. Esa construcción del injusto personal, injusto culpable, injusto inculpable, es lo que ha perdurado hasta nosotros. Sin embargo, en la práctica, ¿no?, en sentencias emitidas por nuestra Corte Suprema, todavía en algunos casos estamos viendo, por ejemplo, un retroceso a creer que el tipo penal solamente tiene valoraciones ontológicas, cuando en el tipo penal hay valoraciones subjetivas. Si no, no existirían el error de tipo, si no, no existirían las causas de justificación, que ya se imploran e implican en el tipo a través de la tipicidad objetiva, no conglobada, consecuente a lo que llama los profesores argentinos, Zanzini, y últimamente Zaffaroni lo ha venido reiterando, la tipicidad objetiva conglobada, que sería tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Simplemente la tipicidad objetiva
que viene a ser injusto típico, o sea, tipicidad y antijuricidad. Quizás fueron dos brillantes tratadistas alemanes como fue Kaufmann y Merkel, quienes pusieron de pronto el elemento fundamental para poder distinguir entre ilicitud y licitud como contenido básicamente normativo al injusto. Porque cuando hablamos de injusto, y eso quizás fue el problema no dogmático, pero sí un problema metajurídico de los finalistas, es hablar de injusto culpable. Porque lo justo no lo sabemos. El tema de la justicia es un tema inalcanzable para el hombre, ¿no? Usted no va a ver ningún código, que usted va a abrir un código y te va a decir, usted como juez, usted como fiscal, aplíquele tal pena porque este es lo justo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de injusto culpable, hay que interpretarlo como ilicitud culpable, que esto es lo que nos planteó el profesor Armin Kaufmann y Adolf Merkel. Entonces, el finalismo, si bien es cierto, construyó un sistema muy duro, con un núcleo muy duro, con el injusto culpable, llamémosle ilicitud culpable, la suerte es de que con los avances de los neokantianos, sobre todo los que están dentro del desarrollo de la dogmática del funcionalismo radical de Jacobs, Wolfgang Fritsch, entre otros, han venido desarrollando de pronto una entrada en vigencia de una diferenciación entre el dolo y la culpabilidad clásica con el dolo dentro de la culpabilidad moderna, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en los delitos de resultado, en los delitos de simple actividad y en los delitos en el cual se aplican agravantes genéricas y agravantes específicas, Sergio Politos, un penalista chileno, ha reiterado en sus últimas publicaciones, reeditadas de 1970 a fines de los 90, que estos elementos subjetivos de tendencia interna, trascendente, tendencia interna intensificada, etc., son realmente elementos subjetivales del tipo penal, más que de la antijuricidad, ¿no? Por eso que Jacobs, brillantemente, en una de sus últimas publicaciones que nos alcanza el profesor Sancinetti y Bacigalupo, nos dice que para Jacobs actualmente la culpabilidad implica contener ya un contenido doloso. Es decir, dolo y culpabilidad es lo mismo, en el sentido que se rompe la teoría tradicional entre lo que sería tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y ubicar el dolo en la tipicidad, por una razón. Porque en los delitos de resultado o en los disvalores de la acción, cuando el agente, dentro de su conducta antinormativa, de conocimiento solamente del prófano, no se necesita que el agente conozca los elementos normativos del tipo o los elementos objetivos del tipo, basta un conocimiento de cualquier ciudadano, ya está su conducta dentro de un marco de ilicitudes, o sea, de un marco contra el derecho. En ese sentido, ese marco de contra el derecho hace que el tipo penal y la antijuricidad cumplan una sola función, no solamente seleccionador de conductas, como lo conocemos con la teoría tradicional. No, tipo penal selecciona conductas nocivas. No, el tipo penal ya no solamente a partir de esta teoría selecciona conductas punibles, sino también selecciona valoraciones subjetivas. Pues ustedes van a encontrar en todos los tipos penales elementos subjetivables que no lo puedes analizar en la culpabilidad, sino lo tienes que analizar en el marco de la tipicidad, porque podemos a partir de ahí diferenciar lo que es la tradición del derecho penal cuando te dicen que es el dolo, ¿no? Dicen conocimiento y voluntad. Pero ¿será cierto eso? ¿Será cierto que todo infractor de la norma tenga que tener voluntad para realizar el elemento disfuncional? La respuesta es no. El ejemplo de aquel pasante que está llevando una maleta al aeropuerto y quiere irse de viaje a otro país y está llevando droga.
¿no? Y de pronto le detecta la droga y él dice, no, yo no sabía que había droga. Yo estoy llevando esta maleta porque un primo me dijo, llévalo, y estoy haciéndole el favor de llevar. Pues bajo esa premisa, ¿no? Evidentemente, para los que siguen la teoría tradicional del dolo, no habría habido voluntad criminal, pero sí un conocimiento de lo que estaba llevando era algo sospechoso. Eso en realidad, en la práctica, ¿cómo lo resuelven los jueces? Lo resuelven con el tema de la culpabilidad. Jaco dice, no, eso es un tema básicamente del dolo cognitivo, ¿no? O sea, la ceguera de aquel que no quiere conocer a propósito de su acción ilícita. ¿Por qué? Porque ya hay un contenido valorativo en el marco de la tipicidad. Hoy se exige a la ciencia moderna solamente ese conocimiento, vuelvo y repito, ¿no? De que su conducta es antinormativa y un conocimiento del prófano, no un conocimiento total que se le puede exigir a un jurista, a un abogado o a un estudiante de derecho, ¿no? Básicamente un conocimiento fáctico. Todos sabemos de que conducir de pronto una maleta, llevarla al aeropuerto sin ver el contenido, ya hay rasgo de antijuricidad, ya hay una ilicitud de parte de esa conducta. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos llevarlo esto al campo, básicamente de la dogmática y de la creación de esta clase de peligros de ilicitudes? Pues Adolf Merkel nos enseñó que la creación de estos injustos penales, y ya lo decía en 1867, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, los libros de Meyer, Derecho Penal General, y de Belzer, Derecho Penal General, que son libros manuales que están a la vista, inclusive hasta en el internet, ustedes ven las citas bibliográficas, ¿no? Y ahí Meyer y Belzer citan a Adolf Merkel cuando él hace básicamente una interpretación de que el tipo penal no solamente es un seleccionador de conducta, sino también es un seleccionador de violaciones del derecho, o sea, aspectos subjetivos. Pero ¿qué nos dice la jurisprudencia? La casación 10-2018, eminentemente de la Sala Penal Permanente, en el fundamento 15, repito, la casación 10-2018 emitido por la Corte Suprema, Cusco, Sala Penal Permanente, ¿no? Fundamento 15, frente a un caso de un robo agravado, o sea, una conducta cualificante por los resultados, ¿no? Nos dice de que no pueden entrar a hacer valoraciones subjetivas en el tipo. Por lo tanto, la improcedencia de acción debe ser declarada infundada. Entonces, con este razonamiento, estamos volviendo a 1906, ¿no? Cuando Belli nos decía ello, ¿no? Y Binding, ¿no? O Binding, como queramos pronunciarlo, decía lo contrario, ¿no? No solamente hay valoraciones objetivas en el tipo, sino también hay valoraciones antinormativas. Entonces, se suele ya en los casos prácticos, cuando un quejoso presenta una improcedencia de acción, ¿no? Un gran sector de la jurisprudencia dice, ¿no? Están alegando cuestiones de subjetividad o están alegando elementos que no se pueden valorar en una excepción de naturaleza de acción, porque en todo caso debe ser valorado en el acto oral, ¿no? Porque vamos a analizar ahí los elementos de prueba, los elementos materiales. En principio, estamos frente a una posición de esta, como la casación 10-2018, Sala Penal Permanente, es lo que nos dice, no podemos discutir cuestiones de subjetividades. O sea, estamos volviendo a ver en 1906. Sin embargo, si esto fuera así, podemos discutirlo. Sin embargo, la misma Sala Penal Permanente, en la casación 526-2022, repito, 526-2022, en el caso Odebrecht, donde estaban involucrados unos colegas abogados, frente a un informe en el cual Fiscalía sostenía que este informe emitido por un estudio jurídico X, no importa el estudio, había permitido que la empresa Odebrecht se corrompa con algunos funcionarios públicos. En esta casación 526-2022, la Sala Permanente, la misma sala que dice no vamos a entrar a criterios subjetivos, si ingresa a analizar criterios subjetivos,
y lo que es peor, ingresa, lo que es peor entre comillas, porque yo sí estoy de acuerdo con esta segunda posición, ¿no? Y sí ingresa a analizar cuestiones subjetivas y cuestiones de carga de prueba, tomando la posición de que estamos planteando. Es decir, que lo típico incluye la antijuricidad y el dolo como desprendimiento de la tipicidad, hoy lo encontramos en la culpabilidad. Y quienes tengan de pronto el tiempo, qué sé yo, para poder analizar estas casaciones, no se preocupen porque este es un trabajo que vamos a presentarlo en la revista Intercrimen de la Universidad Católica. En su momento les voy a hacer llegar, ¿no? Donde estamos colocando estos fundamentos, ¿no? A propósito de lo que José me dijo para hacer la clase sobre antijuricidad, justo estamos trabajando este tema, ¿no? Vamos ustedes a observar, ¿no?, estos dos planteamientos. Entonces, frente a esta segunda posición jurisprudencial en nuestro país, jurisprudencial, podemos entender que sí, estamos por un lado adecuándonos a la ciencia moderna, que no es tan moderna, ¿no? Porque los autores de estas premisas han sido Mayer, Hegel, Saussure, Banding, Frank, Goldschmidt, Frauenthal, Grasudona, o sea, ellos ya lo decían en 1906, 1920. Lo que pasa es que a partir del 33, y hay que decirlo, ¿no?, lamentablemente el derecho penal sufrió un golpe porque empezó el derecho penal nazi, ¿no? Recordemos del 33 al 45, los mismos Meyer, Frauenthal, Grasudona fueron los teóricos de las teorías antidemocráticas, ¿no? Y todo lo que se ganó hasta el 33 se convirtió en un derecho penal de autor. Un derecho penal de autor que luego volvió a partir del 49 y todos los profesores que apoyaron al Reich alemán volvieron a sus cátedras nuevamente a reponer lo que ya se había indicado. Entonces el sistema Lis-Behling, sistema netamente objetivable, ya se fue incorporando a través de otros sistemas, como por ejemplo el sistema de Maurras, el sistema de Grasudona, de Lechner, quienes fueron incorporando estas discusiones de carácter científicas para dotar a la ciencia del derecho penal estos criterios. La ley que también está en nuestro artículo que vamos a presentar en la Universidad Católica, ¿no?, próximamente, la ley que hemos estado indicando, que es una ley de pronto que tiene contenidos administrativos, contenidos civiles que ahora se están convirtiendo en contenidos penales, la ley 31740, incluye también al oficial de cumplimiento, a los contadores, ¿no?, a varios sujetos que no estaban dentro de un sistema penal como anteriormente lo está. O sea, prácticamente con esta norma se le está obligando a los contadores, a los representantes de la banca, de que cada uno de ellos tenga también su Complan ya. Y si no lo hacen, pues imperativamente van a estar dentro de la tipicidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipicidad? ¿La tipicidad de Behling o la tipicidad de Jacobs, la actual? Es decir, reducir el criterio subjetivo del dolo a la culpa. ¿Será eso? ¿Será que estamos viviendo épocas difíciles en el cual, como decía Silva Sánchez en su tesis doctoral, ¿no?, decía la expansión del derecho penal, todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, ¿no?, darle un contenido de carácter delictivo? Entonces la pregunta es, la culpabilidad psicologista, la culpabilidad que proviene de la psicología, en el cual se dice que el hombre es libre y se fundamenta el reproche por ello, ya no es tan libre, ¿no? Porque ahora tiene que estar normativizado en una sociedad normativizada para todo el sistema. Entonces, lo que hizo Roxina hace muchos años brillantemente, dijo, yo resuelto el problema de la culpabilidad, el problema de los penalistas de muchos años, porque la culpabilidad no es otra cosa que una presunción de responsabilidad penal, es un presupuesto de responsabilidad penal
que implica no al tema penal concretamente, implicará a los psicólogos, a los sociólogos, a los antropólogos. Esto implica a la política criminal. Entonces, la culpabilidad del derecho penal hace tiempo ha salido como objeto de análisis para el campo penal, porque la culpabilidad es prácticamente prevención, ya sea general o sustantiva, de aplicación por política criminal de lo que el legislador cree o quiere imponer como pena, ¿no? Y eso lo vemos en esta ley que estamos comentando. Ahora, se entiende que con esta ley el hombre ya es libre. Y se ha resuelto ese problema, que el hombre es libre. Se ha resuelto ese problema y no se va a resolver porque ese es un problema del determinismo y del indeterminismo que viene todavía de los filósofos alemanes de 1800 y no ha sido resuelto. Entonces, lo que se resuelve es a través de la jurisprudencia, ¿no? Veamos el artículo 14 todavía, nuestro artículo 14 peruano, ¿no? ¿Cómo se responde la responsabilidad penal, ¿no? El error, por ejemplo, sobre un elemento del tipo. Cuando ese error sobre el elemento del tipo, si es vencible, no se reprocha, pero ese es culpante o inculpante. Entonces, la respuesta la da el mismo legislador, ¿no? En el artículo 14 dice, si las circunstancias que agravan la pena, se da, siempre responsables en delitos dolosos, pero los culposos habría que ver si está prevista en la ley. Si nosotros vemos la ley que estamos mencionando, ¿cuántas acciones de delitos culposos, falta de prevención, lo que podría ser la barrera entre un elemento subjetivo distinto al dolo, de tendencia interna trascendente o intensificada, han sido colocados en esta ley? Usted lo lee, casi todos los artículos tienen esos elementos gravosos, o sea, circunstancias agravantes y circunstancias específicas. ¿Y qué pasa si esa conducta de ese representante de la banca está vinculado al crimen organizado? El asunto se agrava peor, ¿no? Se agrava peor porque ahí estamos hablando de circunstancias agravantes genéricas y específicas, pero en organización criminal ¿hay agravantes específicas? Esa es la gran pregunta. Y si usted revisa el 317 y la modificatoria, no hay agravantes específicas, sino todas son genéricas, porque el mismo tipo establece agravantes. Entonces quiere decir que el legislador ya ha dado un paso a entender que el dolo no está en la tipicidad, sino está en el marco de la culpabilidad, ¿no? Y esto hasta cierto punto, repito, es peligroso, ¿no? Es peligroso porque en todo caso la concurrencia de estos ilícitos por falta de lealtad al derecho. O sea, prácticamente estamos asumiendo una posición de yacos a la cual yo personalmente me puedo adherir o tampoco no. Yo en mis clases siempre, yo digo, me gusta, como dice Silva Sánchez, me gusta los implementos de yacos, ¿no? Sus insumos, pero no me gusta cómo cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es una imputación al derecho penal del enemigo, ¿no? En donde todos somos enemigos y el único amigo y el único invencible y todopoderoso es el Estado. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema, porque cuando ese Estado diga, tú eres mi enemigo, va a sacar una ley contra ti, o contra una organización, me refiero a una ONG, etcétera, ¿no? Ustedes son enemigos, ¿no? O porque alguien mató, porque tiene una tendencia sexual X, dar leyes especiales para todos los que tienen esa tendencia sexual. Entonces, eso es muy peligroso en un Estado social y democrático de derecho. Ahora bien, ¿por qué de pronto nosotros creemos de que debemos reconstruir nuestro sistema, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, nuestro sistema penal fue incorporado a partir más o menos de fines de los 50, ¿no? Por los profesores Peña Cabrera, Luis Rolferi, que ahí lo veo en el cuadro, un gran docente, ¿no? Y ellos fueron recesionando los trabajos de los especialistas y doctrinarios argentinos, sobre todo Núñez, ¿no? Que venía trabajando lo que era el derecho penal helvético.
Y esto hace poco lo ha hecho saber Bacigalupo, en una conferencia dictada también a través del internet, donde para Argentina los trabajos de Núñez fueron básicamente trabajos causalistas, porque la tradición era esa, ¿no? ¿No? Estamos hablando a fines de los 50, comienzo de los 60. Ya a partir de los años 80, ¿no? En nuestro país, ¿no? El profesor Villavicencio, que ha sido uno de los primeros que escribió, aparte de Hurtado Pozo, definitivamente, escribió ya más científicamente esta diferenciación entre anticuricidad y culpabilidad. Lo que él, pues, llamó humildemente, ¿no? Sus apuntes de clase, que realmente es un libro extraordinario para Cultural Cusco en 1986, fue reeditado en 1996, creo que en el 2002 lo volvió a reeditar, ¿no? Y ahí él iba explicando cuál ha sido el desarrollo de la dogmática penal peruana. Pero la pregunta es, ¿el Código del 91 será el mismo Código del 24? La respuesta es no, porque el Código Penal del 91, si usted lo revisa, la base no es helvética, ni tampoco tan alemana. Tiene prácticamente grandes artículos como el 14, el 15, la modificatoria del 26 y el 27 del Código Penal colombiano. Porque en Colombia sí han hecho dogmática, han hecho doctrina. No digo que acá no le hayamos hecho. Lo hemos hecho, la estamos construyendo, ¿no? Hay que seguirla construyendo. Ustedes como magíster, que son, muchos de ustedes ya lo serán pronto, tienen que ir reconstruyendo esta insuficiencia que todavía tenemos en el marco jurisprudencial, ¿no? Me refiero a las dos casaciones emitidas por la misma Corte Suprema. Una ingresa a valorar cuestiones subjetivas y se adhiere a las teorías actuales, y la otra sentencia de la misma sala, casi con los mismos jueces, dice, no, acá no valoro. ¿Y esto qué cosa crea? Inseguridad jurídica. ¿Por qué sí para él sí y por qué no para él no? ¿No? Entonces, esa construcción quizás, digo, se pueda ver básicamente a que todavía no hemos desarrollado los materiales que vengan de España y de Alemania. Por ejemplo, los materiales de Lechner, de Steinberg, de Chonke-Schönreder, Stautenberg, están ahí. Ustedes lo pueden revisar, inclusive están en el internet, ¿no? Y de ahí sacaron nuestro propio desarrollo de nuestra propia dogmática peruana, como es el error culturalmente condicionado, por ejemplo, ¿no? O los delitos cometidos, por ejemplo, por personas con incapacidad mental o anomalía psíquica con ciertos criterios de anormalidad, lo que es neurociencia penal. Yo no me hago como, con todo respeto lo digo, como un fiscal o un juez pueda corromperse. O sea, no me hago como ese fiscal o ese juez va a recibir dinero en su misma oficina. Entonces, ahí ya está pasando algo, pues, ¿no? Es que debemos solamente reprimir o ver un problema de neurociencia. Y lo que von Lis en 1881, 10 años después de la vigencia del Código Penal alemán, llamó su famoso programa de Marburgo, que era el programa de terapia, de sanación, ¿no? Es decir, toda persona que tenga esa característica tiene que pasar básicamente por un examen y no ser sentenciado. Yo recuerdo un profesor acá, aquí en la maestría, cuando yo era alumno también, nos decía, ¿no? Y estamos compañeros, muchos jueces, fiscales, abogados, procuradores, nos decía, ustedes los jueces, cuando condenan a alguien por delito de homicidio calificado, le ponen la pena máxima, porque ve de que en el fundamento tal, la persona empezó a dispararle 20, 14, 30, 35 disparos y no dejaba de dispararle a la persona. Y por lo tanto, como ese elemento usted lo considera, él era médico, no era abogado, ese elemento usted lo considera como un agravante y la pena le pone la pena máxima, 35 años. Pero ¿sabe lo que hace esa persona cuando estaba en ese momento? Era un ataque epiléptico. Y la epilepsia no es como ustedes creen que es, o sea, ustedes nos decían a nosotros, no es como ustedes creen que el epiléptico se cae al suelo y comienza. No, la epilepsia comienza con la distracción de niño. Por eso llaman el niño distraído. Le manda una esquela al papá
señor, venga al colegio porque su niño es distraído, no atiende la clase. El papá, en lugar de llevar a un psicólogo, le pega al niño. Oye, tú eres un distraído, que esto, que lo otro, ¿no? Y el profesor igual, ¿no? Lo castiga. Antiguamente lo arrodillaron frente a una calavera, estaba arrodillado ya el niñito ahí, sus 2 horas, 3 horas ahí, esa era la pena. Ese niñito tiene problemas de anomalía, que tiene que ser controlado por fármacos. Puede ser herencia, puede ser un complejo, puede ser, qué sé yo. A eso se refería von Lis, y a eso estamos regresando con los trabajos de la neurociencia, ¿no? El profesor Palma, en Argentina, el profesor Carlos Palma, ¿no? Ustedes deben conocerlo, ¿no? Profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Él es uno de los que propone y está desarrollando el trabajo de la neurociencia, ¿no? En el sentido de que la culpabilidad ahora no solamente hay que verlo desde el punto de vista normativo, sino hay que ver también los grados de imputabilidad, ¿no? Si esos grados de imputabilidad pueden de pronto tomar como aspecto psicológico un estado mental sano o medianamente sano. La pregunta en la práctica, ¿cuántos internos que están en un penal, pongámoslo Urigancho, tienen estos problemas? La gran mayoría tienen estos problemas, ¿no? No imaginamos, con todo respeto a la señorita, un padre que viole a su hija, pero eso pasa. Eso pasa. Un padre que viole a la nieta o que viole al hijo del vecino. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Pero esa persona no es normal, pues, tiene un problema. Entonces, el derecho penal, normativamente, ya tiene un problema grave para poder imponer una pena que sea resocializadora. En todo caso, ¿cuál es el fin del derecho penal? ¿La resocialización o la renormativización de todo el sistema penal? Creemos que en la práctica no es la resocialización, porque con penas de 35 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a resocializar al penado cuando salga de la cárcel? Actualmente han penado a un excongresista que tiene 67 años, le han puesto la pena de 24. Ese señor va a salir a los casi 90. Resocializado, la pena va a cumplir su fin, o es simplemente, como dice Silva Sánchez, ¿no? El contrafáctico. Que necesitamos el contrafáctico. Oye, ¿sabes por qué? Porque es una amenaza de coacción. Oye, congresista o futuro congresista, no vuelvas a cobrar cupo a tus trabajadores porque esta es la pena que te puede caer, ¿no? Si que tú cumples esta función. También han sancionado hace poco a un fiscal, caso muy conocido. También han puesto, creo que, ¿cuántos? 9 años, ¿no? Efectivo, ¿no? Es una persona, un fiscal, alguien que tiene pues ¿no? Entonces de pronto va a ser resocializado, se va a cumplir la función, o es que debemos seleccionar mejor a nuestros jueces y a nuestros fiscales, o es que de pronto necesitamos nosotros querer ser jueces o fiscales no porque no tengamos empleo, sino porque realmente queremos ser jueces, queremos ser fiscales, ¿no? O ser abogados, ¿no? Entonces este es otro gran problema, la selección, ¿no? Y esa selección ya en campos funcionariales, que ya está previsto en el artículo 26 y 27 con las nuevas modificatorias para los delitos de infracción del deber, ¿no? Esa vieja discusión que había, ¿no? Que ya está resuelta. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero ya están vigentes esas normas. Entonces, el funcionario público o el servidor público es el funcionario público. No hay más cuento que hablar acá. Y el tercero que no es funcionario, que corrompe a un funcionario, es un extraneus. Y ese extraneus, por colusión, no puede ser coautor. Tiene que ser cómplice. Pero si usted ve la gran cantidad de casos, lo colocan como coautor. La pregunta es error de fiscalía, error de imputación, o es un mal desarrollo contra la criminalidad organizada? Que decimos que es la 6ª amenaza mundial, la corrupción, la 6ª amenaza mundial. Entonces, jóvenes, en conclusión, hay mucho que hablar, ¿no? Mucho que hablar en estos temas. Vamos a las preguntas de rigor. Si alguien tiene una pregunta. José, sí, por favor. Lo que pasa es que hay una situación complicada. Para comenzar, yo saludo bastante la precisión que he hecho con respecto al injusto, porque me parece que es más que nada una mala traducción, porque en realidad la expresión alemana para describir esa categoría genérica es Unrecht,
significa, digamos, antinormatividad, digamos. Entonces, un término más, un solo término sería ilicitud. Y ahora, el tema es que la ilicitud ha sido construida con base a las ideas de la dañosidad social. La dañosidad social es la conclusión que da, el fundamento que da la ilicitud, y el tema de la reprochabilidad individual que da justamente sustento a la culpabilidad, bajo la idea regulativa del concepto de libertad. Lo que pasa es que cuando he hecho mención al profesor Günther Jacobs, veo de que hay, lo que trata es de mencionar o trata de fundamentar justamente el acto comunicativo contra el derecho a partir recién de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque antes de la culpabilidad es injusto es injusto no culpable, y lo dice así tal cual, sería un hecho natural para él, es como la reacción o la conducta o la actividad de un perro, de un animal. O sea, no genera un acto comunicativo relevante para la sociedad el injusto no culpable. Entonces, mi pregunta, profesor, es esa construcción que señala Günther Jacobs, en el cual, digamos, deja de lado la importancia y más bien contrario, la culpabilidad se volvería como una supercategoría que absorbería incluso criterios del mismo injusto, lo considera que merece o que es una construcción que puede superponerse a la construcción ya clásica que tenemos. Es decir, es un planteamiento teórico que vale la pena, digamos, acoger, y a costa de que ha caído en deficiente la construcción esta entre el fundamento de dañosidad social y de reprochabilidad. Es decir, esos criterios tradicionales con los cuales hemos estudiado y en la cual la postura finalista también ha abrazado, ya no rinde o ya no tiene rendimiento en la actualidad, sobre todo con la estructura del derecho penal económico. O sea, es ya suficiente para poder abandonarlo y pensar en otras construcciones. Esa sería mi pregunta. Muy buena la pregunta, José, te agradezco. Hay que pensar en tres yacos, ¿no? El yaco antropológico luminiano, Luma, que fue el primer yaco que conocimos, y luego el hegeliano, con su derecho penal del enemigo, ¿no? Y el tercer yaco, que es el verdadero yaco, ¿no? El que vemos ahora, ¿no? Aquel que ya ha tomado como fundamento la renormativización de todo el sistema. Y prácticamente con la ubicación del dolo nuevamente a la culpabilidad, ¿no? Siguiendo las palabras de Bacigalupo, un poco para responder en parte la pregunta de José, porque no se puede responder de manera cerrada, va a dar que hablar en los próximos 20 años. Así como cuando Silva Sánchez publicó su libro La expansión del derecho penal, ¿no? En el año 93, ¿no? 93-94, que fue su tesis doctoral, ¿no? Él ya adelantaba la punibilidad que iba a venir en ilícitos civiles y administrativos del campo penal. Ha pasado más de, creo, 30 y tantos años y ya lo estamos viendo en las normas. La pregunta de José no la puedo responder en su totalidad, pero sí puedo de pronto adelantar una opinación propia, mía, muy particular, porque la pregunta, aparte de ser muy metodológica, tiene como un fundamento, una epistemología que todavía no lo hemos tratado. ¿Cuál es? Definitivamente que la práctica, nuestros tribunales están resolviendo de esa manera. Y no solamente nuestros tribunales, sino la mente del legislador, incorporar el delito de feminicidio por el solo hecho, con todo respeto a la señorita, por el solo hecho de que se atenta por la condición de tal a una dama, implica el delito de feminicidio. O sea, ya hay un adelantamiento básicamente de un tema que tiene que ser realizado en el acto oral como culpabilidad tradicional, porque tradicionalmente la culpabilidad lo tendríamos que ver en el acto oral, pasando por el filtro, ¿no? de la etapa intermedia, ¿no? El filtro de admisibilidad de prueba. Jacob lo reduce y dice, no, ¿para qué pasar tanto filtro? Si la culpabilidad implica ya el dolo, y por lo tanto el dolo ya implica esferas de antinormatividad, porque el injusto de la tipicidad, lo que para los iniciadores del sistema Lis-Belling
solamente eran valoraciones ontológicas. Hoy el tipo ya tiene contenidos valorativos y lo que es peor, tiene contenidos de elementos subjetivos distintos al dolo, de tendencia interna trascendente, tendencia interna intensificada, porque la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de matar con todo respeto a una mujer? Porque de pronto esa mujer X la odia porque esa persona nunca le aceptó ser su enamorado. Con que ese mismo sujeto la mate por el solo hecho de ser mujer. Ninguna. Ninguna. Pero vamos a ver las penas. Las penas son graves, hasta 35 años. Y la tentativa de un feminicidio nunca va a ser igual que la tentativa de un homicidio. Entonces ya vemos un desarrollo de la main legis del legislador, ¿no? De lo que ya Jacobs ha olido, ha adelantado para la ciencia penal, sobre todo para la ciencia de este lado del mundo, Sudamérica, porque en Alemania las posiciones de Jacobs no son muy recibidas. No es doctrina dominante las posiciones de Jacobs, ¿no? Hay posiciones contrarias, inclusive la de Wolfgang Fritsch, que es uno de sus grandes, de pronto, discípulos, ¿no? Son más recibidas la propuesta de Wolfgang Fritsch que de Jacobs. Por ejemplo, comentando, creo que el artículo 31 del Código Penal alemán, respecto a las valoraciones de la exclusión o la atenuación de penas en caso de error de tipo vencible o invencible, ¿no? Después, comentando con José antes de iniciar la clase, decíamos, vamos a revisar el Código Penal alemán, revisemos el Código Penal peruano. La diferencia entre el artículo 14 nuestro del artículo del tipo invencible en el Código Penal alemán. Siempre todo es atenuación. Todo es atenuación. Aquí es facultativo. Entonces, el juez puede bajar o como que no tampoco, en los casos culposos, siempre y cuando se dé. En los casos dolosos no, pues porque si hay una cuestión de antijuricidad o de inculpabilidad, ya sea un error de tipo o un error de prohibición, la conducta será atípica, pero habrá responsabilidad extracontractual. Eso sí, no se va a librar de la responsabilidad extracontractual, ¿no? Pero ya es una ilicitud de carácter civil, pero que ya lo hemos incorporado como hechos penales, ilicitudes administrativas, con esta nueva ley que ha salido con respecto a las personas jurídicas. Y buena la pregunta, porque acá termino la pregunta, en el sentido de que habremos construido ya un sistema para poder diseñar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, más no administrativas, pues prácticamente con lo que Jaco está trabajando podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque el compliance ya se convierte en un elemento de procedibilidad o un elemento del tipo. Ya es un tema a discutirlo. Y ya próximamente lo vamos a ver cuando entre en vigencia esta norma a partir de noviembre, ¿no? Veamos cómo los magistrados, los fiscales y los jueces van resolviendo estos criterios, ¿no? Axiomáticos, de pronto muy valorativos, muy discutidos, pero que de una u otra manera genera o generará jurisprudencia. ¿Alguien más, por favor? Sí, doctor. Muchas gracias. Doctor, más que todo para hacer un comentario respecto a la tendencia interna trascendente que usted hace referencia, respecto de la culpabilidad y el dolo. Yo considero lo siguiente, y tenemos que partir desde el punto de vista de la acción. Para mí hablar de delito, como usted lo decía en un momento, también es hablar de acción. ¿Bien? Porque no se puede hablar de delito solo hablando de la tendencia interna trascendente o hablar solo del conocimiento del conocimiento y voluntad de una persona, es decir, el elemento doloso como tal. Porque si no hubiera acción, solamente con el hecho de conocer que esto es delito, que es antijurídico de pronto, que está prohibido, estaríamos recayendo y nos centraríamos únicamente a la esfera de la antijuridicidad, ¿no? Porque solamente la antijuridicidad es la capacidad del reproche que yo tengo respecto de una acción que podría hacer cualquier sujeto activo, ¿no? Entonces, es decir, si yo voy a analizar si puedo o no puedo actuar de X forma, para eso previamente o persistentemente tengo que tener el conocimiento de la ilicitud de esta conducta. Entonces, pero solo así recaeríamos, yo pienso yo que haríamos una regresión
para solamente analizar el tema de si es punible el solo pensar. Porque sin acción, este solo pensar quedaría en el vacío, desde mi punto de vista dogmático hablando. ¿Por qué? Porque claro está que entre la piedra angular de la acción y del delito, si no hay un tema de dañosidad o lesividad, aun cuando sea puesta en peligro de el solo pensar no es delito. Entonces, y si entendemos esto y nos centramos un poco más técnicamente hablando del delito, al componente del delito, o por decirlo así, el otro elemento del delito que es la antijuridicidad, simplemente se quedaría ahí, en un solo pensar. Entonces, yo considero que hay un tema de acción propiamente y preeminentemente tiene que haber una conducta para entrar a analizar o no. Y esto obviamente está bastante ligado y vinculado al dolo. Porque si nosotros, para yo decir que si tuve la capacidad o no de rechazar una conducta o ejecutar esta conducta, primero tendría que saber si es antijurídica o no. Entonces se haría un círculo vicioso respecto de un mismo meollo del asunto, ¿no? O sea, yo sé si voy a robar o no, pero para saber que si puedo rechazar o no esa conducta, primero tengo que tener el conocimiento de que si es ilícito o no. Y ahora el otro tema, por ejemplo, en el que se decía de que si el dolo se le va a sobrecargar o no, en parte comparto esa teoría porque es lo que estoy diciendo. O sea, yo no podría decir que si tengo la capacidad o posibilidad de rechazar una conducta, si previamente no he tenido conocimiento de que esa conducta es, primero, ilícita, y segundo, de que está prohibida y voy a lesionar algún bien jurídico. Sin eso yo no podría hablar de mi posibilidad o no de rechazar. Entonces, ahora, no es una sobrecarga, porque he escuchado también en algunas discusiones que decir que la antijuridicidad, ponerle el dolo ahí, cuando hablábamos incluso de la teoría de Jacob, se decía que sería hacer una sobrecarga de un elemento subjetivo. De hecho que sí, porque cada conducta subjetiva y cada elemento objetivo tiene su conducta subjetiva, ¿no? Y eso propiamente ya está implícita en cada conducta y en cada accionar. Por eso es que se habla de delito doloso. Distinto es cuando se hable de las conductas de pronto omisivas propias o impropias, ¿no? O de los delitos culposos en los que hay unas condiciones de infracción del deber, etcétera, etcétera, ¿no? Su deber de cuidado, su deber de garante, etcétera. Pero cuando se hable de delitos dolosos, ya está implícita esa conducta. O sea, eso es desde mi punto de vista. Interesante su comentario, pregunta. Yo solamente quiero sintetizar, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Oscar Durán. Lo que Oscar nos ha... Oscar Durán, sí me acuerdo de usted. Oscar Durán nos ha indicado, es cierto, ¿no? Parte de los debates que teníamos también en las clases que teníamos por el sistema. Yo pregunto, ¿el que pertenece a una organización criminal hizo una acción? Dice, con fines, o sea, 317 y sus modificatorios, ¿no? Con la finalidad de cometer tal y tal delito. Oye, pero no cometió un delito. No, pero la finalidad es colusión, tráfico de influencia, etc. Entonces vemos que ya esa acción ya no es una acción causal que el legislador te diseña, sino es una acción, como muy bien lo dice Durán, antinormativa. O sea, de propuesta futura a una lesión. Y lo vemos mejor todavía en la conducción de estado de ebriedad, ¿no? Alguien conduce en estado de ebriedad, ya tiene la responsabilidad penal por haber conducido en estado de inimputabilidad. O sea, ya hay una reacción del Estado para darle connotación a esta clase de infracciones que todavía carecen de acción penal. De acción penal, ¿no? O sea, cualquier acción, lo que estamos haciendo ahorita no es penal, ¿no? O sea, es algo lícito. Pero si estaríamos nosotros, yo dando una clase para lavar activos, ¿no? Mire, vamos a lavar activos así, ¿no? Ahí, la empresa tal, ¿qué ha dicho fiscal? ¿No? Ahí estamos, como dicen los especialistas en lavado de activos, eso ya es, pues, o es complicidad o es coautoría. Pero en el caso que dice Durán, ahí estamos en gran problema, pues, ¿no? Ya el legislador ya ha roto el sistema tripartito del delito y ha retrocedido a los actos de imputación, inclusive a la etapa de pensar de la gente. Acuérdense ustedes del ite criminis, ¿no? Tenemos actos ejecutivos, a partir de ahí la tentativa. De actos ejecutivos para atrás, lo que es la preparación del delito, la ideación, es atípico.
Pero en el 317 ya vemos que esa preparación es típica, pues. Igual que en el TIC, en tráfico ilícito de drogas, ¿no? El solo hecho, ¿no? De estar de pronto en posesión de la droga, aunque no la hayan vendido, no la hayan exportado, etcétera, ya con su manifestación. Entonces ya hay una idea del legislador, ya hay una idea de los estados, ¿no? De definitivamente comprender a Yacos, todavía tenemos para comprender a Yacos, ¿no? Sus propuestas que, vuelvo y repito, ¿no? A mí me gustan, pero como dice Silvia Sánchez, no me gusta su comida. Me gustan sus insumos, pero no su comida. ¿Por qué? Porque mañana podemos ser objeto cualquier ciudadano con una tendencia psicológica, con una tendencia sexual, con una tendencia política, etcétera, ser reprimido con un delito que solamente lo saquen para esa persona. Muchas gracias, porque aquí ya creo que tenemos que finalizar la clase. Agradezco de pronto a esta promoción, al cual, bueno, los conozco en físico, ya me estoy acordando de Durán, ¿no? Pues ni hablar de José Prado. Hay una chiquita atrás que llegó, que siempre me acuerdo, una niñita. Usted atrás no se me esconda. ¿Cuál es tu nombre, hijita? Atrás. Sí. Daisy, me acuerdo de Daisy, sus exposiciones, ¿no? Les agradezco, ¿verdad?, por esta invitación, ¿no? Me siento muy honrado, yo y mi asistente científico, el doctor Falcón, ¿no? ¿Una palabra, doctor? Bueno, simplemente agradecer y, bueno, que haya sido de su agrado, pues, esta exposición, la clase magistral del doctor Centeno, y, bueno, suerte para todos ustedes, la promoción. Felicidades. Muchas gracias.